SIC TV. El uso de información biométrica como huellas dactilares y reconocimiento facial, la legalidad en transacciones financieras y la protección de la propiedad intelectual son algunos de los desafíos que traen la inteligencia artificial y los ecosistemas digitales para la privacidad y los datos personales. De esto hablaremos hoy con Nelson Remolina, fundador del Observatorio de Protección de Datos Personales y director de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Doctor Remolina, bienvenido a SIC TV. Muchísimas gracias, Bianca. Acciones como los préstamos que se realizan a través de aplicaciones electrónicas se han vuelto un dolor de cabeza cada vez más grande para las personas debido a la vulneración a la protección de sus datos personales. ¿Qué deben tener en cuenta estas aplicaciones y los ciudadanos que las usan? Bueno, toda la sociedad, los ciudadanos y las empresas deben tener en cuenta que estas APP son herramientas que se utilizan para crear negocios. Y en eso quien genera el negocio pues debe ser respetuoso de la ley, las leyes de protección de datos, de que cuando obtenga los datos se tenga con la autorización previa, expresa, informar a las personas y desde luego todo lo que hay detrás de esto, porque las herramientas tecnológicas no pueden utilizarse para generar engaños, estafar a terceros o violar los derechos de las personas. Y las personas a su vez deben ser un poco prudentes en primero verificar quién está detrás de esa app, porque esa app todo el día aparecen y a uno de entrada le puede generar confianza o desconfianza. Siempre es mejor preguntar a las superintendencias, a terceros si conocen a las personas que están detrás de esos negocios para ver si es una app confiable y detrás si hay un empresario o una empresaria respetuosa a la ley y de los derechos de las personas. ¿Cómo convertir la inteligencia artificial y los avances tecnológicos en nuestros aliados y no en enemigos? Sí, la inteligencia artificial y todo desarrollo tecnológico es, recalco, una herramienta. Y debe ser una herramienta utilizada para el bien, no para generar engaños, estafas como tal. Entonces, ¿cómo generar más confianza en últimas? Siendo más transparente, o sea, que los algoritmos que se desarrollen se sepan cómo se desarrollaron, no haya opacidad, no haya como algo oscuro, que se tomen muchas decisiones sobre las personas que las afectan, las personas no sepan por qué están tomando una decisión que la afecta o que la beneficia. Entonces, en estos temas de inteligencia artificial particularmente, cada día más se hace énfasis en transparencia para que las personas tengan confianza de cómo se obtuvieron sus datos y cuál es la lógica que se está tomando para sacar una conclusión sobre la persona. Los avances tecnológicos sí pueden ser compatibles con la protección de datos personales de los ciudadanos. En nuestro país se han adelantado diversas acciones para que proyectos de inteligencia artificial garanticen el adecuado manejo y almacenamiento de este tipo de información. La Superintendencia de Industria y Comercio lideró por un año el Sandbox sobre privacidad en proyectos de inteligencia artificial, un espacio experimental en el que abogados e ingenieros de la entidad guiaron a nivel teórico y práctico a 3 empresas con iniciativas asociadas a esta tecnología para que desde la fase de diseño incluyeran un debido tratamiento de datos conforme a la ley. De este proceso hizo parte la firma Wallman Group, con un mecanismo de inteligencia artificial para minimizar el riesgo de suplantación de identidad en la virtualidad. De nuestra parte ha sido una inmersión total en el conocimiento de la ley, sus decretos reglamentarios, la guía de responsabilidad demostrada, accountability, y una serie de conocimientos e información de naturaleza más que todo de orden jurídico. Además de liderar este sandbox, la superintendencia creó y publicó una guía sobre el tratamiento de la información personal en herramientas de inteligencia artificial. Entre sus recomendaciones se cuentan: es la recomendación de realizar análisis de impactos de privacidad con el fin de mitigar los posibles riesgos que se puedan generar con la aplicación de la tecnología que se quiere incorporar en un determinado proyecto. Es incorporar la privacidad desde el diseño y por defecto, así como la ética y la seguridad. Otra de las recomendaciones presentes en la guía es incorporar el principio de responsabilidad demostrada, que consiste en que los creadores de este tipo de proyectos tomen medidas verificables y efectivas que les permita cumplir correctamente con el tratamiento de datos personales. El documento se encuentra disponible en la página www.sic.gov.co, micrositio Datos Personales, opción Publicaciones.
En ocasiones, al hablar frente a los dispositivos electrónicos, nos empieza a llegar publicidad e información sobre los temas de los que hablamos. ¿A qué se debe esto y cómo podemos garantizar nuestra privacidad? Bianca, eso no es magia, ni sale de la nada, ni es casualidad. Es porque cada vez más las tecnologías permiten rastrear, tener trazabilidad de todo lo que hacemos en el día a día, con nuestro conocimiento o sin ello. Por eso cada vez nosotros somos más predecibles. Entonces, cuando haces algo en internet que te salga una publicidad o que estés hablando de ya alguien de pronto está escuchando de pronto indebidamente, o lo que pones sale algo a partir de lo que ya conocen, que tienen tuyo, y crean perfiles virtuales. Entonces, muchas de esas cosas es por herramientas tecnológicas muy sofisticadas que a partir de la información, recuerden que la información es el insumo para tomar decisiones sobre las personas, entonces eso se va generando y por eso saben pues muchas cosas y somos más predecibles y nos sale una publicidad en algo que estamos pensando o planeando. Entonces no es coincidencia, es desarrollos tecnológicos combinado con mucha información. ¿Cómo podemos proteger nuestros datos personales en los entornos digitales? Bueno, esa es una gran tarea que siempre va a ser un reto diario de todos los ciudadanos y las ciudadanas y lo primero es ser conscientes de que nuestros datos son importantes, uno. Segundo, también no ser muy ingenuos en el tema digital, de estar dando la información a todo el mundo. Hay cosas muy básicas como de simplemente preguntar quién es usted, por qué pide mis datos, averiguar más sobre esa empresa, consultar su política de tratamiento de su información. Pero yo lo que diría primero es que los ciudadanos sean más prudentes a la hora de entregar su información. Y a su vez también en casas insistimos mucho, para formar ciudadanos, pues se forman desde casa en el hogar, en el colegio, pero que papás, mamás en el colegio un poco enseñen a nuestros niños y niñas a cómo usar respetuosamente estas tecnologías y cómo evitar que la información que estén utilizando o que ellos suministren se utilicen contra ellos. Entonces es un tema cultural, Bianca, que va a tomar mucho tiempo, pero que hay que estar diariamente trabajando en ello para quizás en el futuro lograr mejores resultados. Ciudadanos que sean más conscientes de sus derechos y que se protejan más a sí mismos. Doctor Remolina, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchísimas gracias, Bianca. Como siempre, un gran placer hablar contigo. Nosotros hacemos una pausa y en segundos regresamos. La estrategia Ancestral SIC continúa con la difusión de derechos y deberes de los consumidores en 8 lenguas nativas del país. SIC TV acompañó las jornadas de socialización desarrolladas en la icónica población de San Basilio de Palenque, en Bolívar. San Basilio de Palenque fue el primer pueblo de América en ejercer su derecho a la libertad. Y hasta aquí llegó la Superintendencia de Industria y Comercio para difundir entre sus habitantes y en su lengua nativa otros derechos y deberes, los que tienen como consumidores. El gran líder de esa liberación de la esclavitud de la colonia española hace más de 400 años fue Bencos Biojó. Y entre tantas huellas que él dejó en la historia afro del mundo, permanece en la comunidad de San Basilio de Palenque, desde donde se gestó esa libertad y su propia lengua criolla palenquera de base léxica española, con la que actualmente se comunican alrededor de 4.000 personas. Que ha permitido diferenciarnos de las otras comunidades afrodescendientes del país y como motivo de resistencia hacia esa cultura mayoritaria que nos imponía el español. Lo más lindo de ese cimarronaje fue venir, después de pasar tantos edificios ahí en la muralla de Cartagena y todas estas embarcaciones y balsas, y llegar hasta acá, mirar ese pantano y caer en el corazón de los Montes de María, era para que tuviésemos esa libertad diariamente. Respetando esa tradición, la Superintendencia de Industria y Comercio, con la estrategia Ancestral SIC, realizó el ejercicio de difundir los derechos y deberes de los consumidores en lengua palenquera. Esa misión se adelantó en conjunto con líderes de este corregimiento de Maatés, Bolívar, a unos 50 kilómetros de Cartagena, quienes designaron a los intérpretes y traductores para la elaboración del documento. También se desarrollaron jornadas presenciales de socialización.
creíamos, e inclusive en el tema monetario, pensar que alguien que te prestaba o te adjudicaba algún bien te estaba haciendo un favor. Y se logró entender a partir de allí que no eran favores, sino era dentro de los bienes y servicios que se podían consumir y que era un derecho, obviamente, condensado en un documento público nacional del cual no teníamos mucho conocimiento. Pues el ejercicio básicamente se divide pues, en dos partes. Uno que es una parte teórica, donde les explicamos los derechos y los deberes, y hay una parte dinámica, una actividad que realizamos pues, con toda la comunidad, donde los reunimos por grupos a socializar el tema. A las jornadas asistieron integrantes de los cuagros, así se llaman en San Basilio a las organizaciones sociales integradas por grupos de amigos que se conocen desde la infancia y trabajan unidos toda la vida para fortalecer entre ellos valores como el amor, la amistad o la honestidad. De esos cuagros surgen representantes, por ejemplo, del Consejo Comunitario y de la Guardia Cimarrona que vela por el bienestar ancestral de Palenque. Justo ten que pipitialo, cuto más gente de Palenque, más gente que está en otro paraje, como más gente de diáspora de Palenque, más gente flotante de Palenque, para que toma gente de Palenque que está en todo, más todo en todo paraje del mundo, tienen que conocerlo. Bueno, hay que comentarlo con todos los palenqueros, los que están dentro y los que están fuera, que son las diásporas, para que conozcan desde la lengua todos los derechos y los deberes del consumidor. Los palenqueros llevan en su sangre la herencia de exigir lo que por justicia les corresponde. Por ello no fue extraño notar que el derecho que más les llamó la atención es el que tienen a reclamar. Ahora ya saben a dónde acudir cuando sientan vulnerados sus derechos como consumidores. Esta es información de interés para fabricantes, importadores y comercializadores de vajillas. En Colombia hay nuevos requisitos técnicos que se deben cumplir a partir de ahora para comercializar esos productos. Les contamos. Los nuevos requisitos del Reglamento Técnico para Vajillas y Artículos en Vidrio y Cerámica, que rigen en Colombia desde marzo de este año, establecen que los productos elaborados de manera artesanal deben realizar ensayos de laboratorio e incluir etiqueta de información. Los accesorios y piezas adicionales únicamente deben cumplir los ensayos de laboratorio. Las vajillas y elementos decorativos deben informar esta condición en la etiqueta del producto. El certificado de conformidad debe indicar la cantidad de pruebas de calidad realizadas. Los productos comercializados por medios electrónicos y catálogos deben cumplir los requisitos anteriores. Estos cambios regulatorios van a permitir que el consumidor, primero, esté muchísimo más informado de acuerdo a las características de rotulado que se exigen hoy en día. Va a permitir también que los accesorios que no sean parte del artículo principal demuestren la conformidad del producto y eso le da una seguridad al consumidor. Estos requisitos de fabricación, importación y comercialización de vajillas se suman a las disposiciones de etiquetado existentes que incluyen materiales, colores, país y fecha de fabricación, nombre, referencia y marca del producto, identificación del fabricante o importador. Estas modificaciones buscan prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud de los consumidores a la hora de cocinar y consumir alimentos. Desde marzo de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado más de 20 operativos de sensibilización, inspección y control asociados al nuevo Reglamento Técnico de Vajillas en establecimientos de ciudades como Ibagué, Yopal, Manizales y Bogotá. Estos requisitos le aplican también al inventario que tenían disponible antes de la entrada en vigencia del reglamento. Importante, de que si en este momento se encuentran en proceso de certificar los inventarios disponibles, lo hagan lo antes posible para salvaguardar los intereses como la salud de los consumidores. Los fabricantes, importadores y comercializadores que incumplan la norma podrían ser sancionados con multas de hasta 2.000 millones de pesos.
Publicidad engañosa y gestión por fuera de los tiempos de las solicitudes de terminación de contratos son dos de las situaciones por las que la empresa Movistar fue multada. Deberá pagar una multa superior a los 1.500 millones de pesos. A la Superintendencia de Industria y Comercio llegaron 9 quejas de usuarios del plan Ilimitados de la empresa de telecomunicaciones Movistar, inconformes con el servicio Pasa Gigas, pide y comparte tu servicio con quien quieras. Tras iniciar la investigación, la entidad identificó 60 PQRs presentadas por usuarios que al contratar el plan solo pudieron pasar gigas a líneas postpago y no libremente como lo anunciaba la compañía. Por esta razón, se determinó que el operador vulneró su derecho a recibir información clara y veraz e incurrió en publicidad engañosa. Las piezas publicitarias no eran precisas ni completas respecto a la información esencial que el usuario debía conocer para establecer si utilizaba o no o accedía al incentivo comercial que ofrecía Movistar. Sumado al engaño e inducción al error, Movistar exigió documentos autenticados e impuso trabas no permitidas por la ley para que los usuarios radicaran esas quejas, y en casos de petición de terminación de contratos se comprobó que el operador atendió estas solicitudes fuera de los términos. Tales infracciones generaron la imposición de una multa de 1.507 millones de pesos contra Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P. BIC, que opera bajo el nombre comercial Movistar, decisión contra la que proceden los recursos de reposición y apelación. Juguetes, calzado y confecciones son algunos de los sectores que han sido visitados en diferentes regiones del país por parte del personal de la Superintendencia para difundir información sobre los requisitos de calidad que estos deben cumplir. En lo corrido de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio, con el apoyo de la Red Nacional de Protección al Consumidor, ha adelantado cerca de 2.000 visitas de sensibilización de reglamentos técnicos de productos en establecimientos de comercio de 17 ciudades del país. Las jornadas de sensibilización lideradas por la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación EPA de la Red Nacional de Protección al Consumidor han permitido que comerciantes y tenderos conozcan cómo garantizar a los consumidores el derecho a la información y cómo ajustar sus productos a las características de calidad, seguridad y cantidad anunciadas en los empaques. Estas actividades, desarrolladas con el apoyo de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, contribuyen a prevenir, por ejemplo, la venta de productos preempacados engañosos. Lo que buscamos con las sensibilizaciones es que el comerciante conozca que debe garantizar este derecho y no induzca el engaño al consumidor por medio de proclamas comerciales confusas o por medio de un etiquetado que no contenga toda la información necesaria para que el consumidor pueda llevar a cabo una decisión informada. Es sumamente importante que las personas, los consumidores, pero también los proveedores, empacadores, comercializadores de este tipo de productos, conozcan la normatividad para que no defrauden a los consumidores al momento en que un consumidor adquiera en un anaquel de un supermercado, de una gran superficie, un producto preempacado y luego encuentre que, por ejemplo, tiene paredes falsas. Con miras a promover el adecuado cumplimiento de estas normas, la Superintendencia desarrolla jornadas de capacitación presenciales y virtuales para consumidores y comerciantes de diferentes sectores económicos en todo el país. Que el producto que nos venden los proveedores llegue exactamente con las características que dice en el empaque. Es decir, que si están vendiendo 15 kilogramos, que efectivamente en esa caja o en ese contenido vengan los 15 kilogramos. Las jornadas de sensibilización han abarcado más de 10 reglamentos técnicos de productos preempacados, entre ellos ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos, fármacos y productos a granel. Empresarios propietarios de páginas y plataformas electrónicas de turismo, recuerden que desde el pasado 24 de agosto deben tener al día su Registro Nacional de Turismo y hacerlo visible en sus portales web. El registro se tramita ante la Cámara de Comercio de su ciudad. Las empresas domiciliadas fuera del país pueden hacerlo a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. En Twitter somos @SICSuper. En segundos regresamos. Es momento de saber dónde estará esta semana el bus oficina de la Ruta del Consumidor. En
En el Magdalena, la ruta del consumidor llegará a El Banco y Guamal, y en Sucre a San Marcos y La Unión. También visitará Pamplonita y Durania en norte de Santander y Cimitarra y Landázuri en Santander. El bus oficina además estará en los municipios boyacenses de Beteitiva y Nopsa. ¿Cómo se registra una marca? ¿Qué documentos se necesitan? ¿Cuánto dura el proceso? Aquí les contamos el paso a paso para solicitar la protección de marcas y lemas comerciales en Colombia. Registrar signos distintivos ante la Superintendencia de Industria y Comercio contribuye a identificar productos y servicios de una empresa o emprendimiento y proteger los negocios. De allí la importancia de tener en cuenta los requisitos establecidos en el formulario de solicitud para prevenir retrasos durante el trámite de protección marcaria. Lo más importante es que el empresario realice una adecuada búsqueda de antecedentes marcarios. Esto le va a permitir establecer con claridad si ya existe una marca idéntica o similar anteriormente presentada para registro o registrada para sus mismos servicios o productos o para servicios o productos similares. Además de la búsqueda de antecedentes marcarios, los empresarios y emprendedores deberán diligenciar el formulario de solicitud de forma clara y detallada, teniendo en cuenta los siguientes pasos. Organizar los productos o servicios de la marca solicitada de acuerdo con la clasificación de NISA. La descripción del signo no debe contener información adicional que no se refiera al signo o logo solicitado. No agregue nombres ni indicaciones de colores en la descripción del logo. Las etiquetas que identifican el objeto a proteger no deben contener indicaciones adicionales sobre características, peso, medida o ingredientes. Sandy y su hija Valerie adelantaron este mismo proceso para proteger ante la superintendencia el logo y lema comercial de su pastelería. Tuvimos que subir el logo de nuestra marca, poner códigos de color para que este fuera más verídico, poner también nosotras a qué nos dedicábamos, qué tipo de productos hacíamos. También para esto hay muchas como categorías en donde uno tiene que centrarse mucho en lo que nuestros productos, en lo que nosotros hacemos. El proceso de solicitud de registro de marca dura aproximadamente 7 meses siempre y cuando no se presenten inconsistencias de información durante el trámite. Para mayor información, ingrese a www.sic.gov.co. Hoy en Experiencias Creativas destacamos el trabajo de un joven profesor de robótica que emplea una novedosa metodología para promover la solución de problemas a partir del ingenio y la innovación. Julián Gómez está a meses de graduarse como ingeniero mecatrónico. Sus habilidades pedagógicas y de expresión lo impulsaron a crear 2 años atrás su marca para dictar clases personalizadas de robótica a niños y jóvenes aplicando la educación STEAM, que promueve el aprendizaje a partir de diferentes áreas de conocimiento de manera activa, siendo más relevante la práctica que la teoría. Entonces, cuando me di cuenta que uno podía aprender más orientado hacia la resolución de problemas y no tanto, digamos, que una parte de me aprendí que esto más esto es esto, sino lo descubrí, pues ahí fue que constaté que sí, que las metodologías STEAM pues, es lo mejor para aprender. También lo confirman sus alumnos, a quienes las clases de robótica de un profe moderno los han llevado a fortalecer sus destrezas y a avanzar hacia sus sueños. Es una muy buena metodología. Es interactiva, fácil de entender, es divertida a la vez que uno aprende y hace los proyectos. A mí me gustaría hacer videojuegos, por eso fue que hicimos esta consola. Para ir ya de una vez, para ir ya desde pequeño ir creando videojuegos. Él, como joven emprendedor de 23 años y microempresario, cumple con los requisitos para ser beneficiario de las tarifas especiales que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio a su grupo poblacional, y este año hizo la solicitud de registro de marca. Básicamente ahí podemos tener nosotros como creadores, como dueños de la marca, como una seguridad en el sentido de que esa marca es propiedad de nosotros. Ya podemos como constatar de que sí es propiedad de nosotros.
Una vez aprobado el trámite, Julián aspira a montar otros centros de su marca Ingenia Robótica a nivel nacional, así como plataformas web para estudiantes en el exterior. Este 30 de agosto inicia un nuevo ciclo de conferencias sobre la Ley 1266 de Habeas Data Financiero. Cada martes hasta el 26 de septiembre se abordarán temáticas como la importancia de este derecho, cómo ejercerlo y los deberes de operadores y usuarios. En las redes sociales de la Superintendencia de Industria y Comercio se publicarán los enlaces para registrarse en cada capacitación semanal. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.